Sí, ¿qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? De regreso a una mesa libre más. Y hoy con un abanico multicolor de invitados y vamos a disfrutar en esta oportunidad. Sí, gracias, Amado. Realmente un placer compartir con cada uno de los invitados. Buenas tardes a todos. Y por encima de todas las cosas, como siempre estamos hablando y diciendo de lo que la historia muestra y dice, aprender de la historia realmente nos lleva mucho más adelante y más lejos de lo que podemos aprender, ¿verdad? Newton dijo justamente esa frase. Y yo creo que cuando estamos aquí para hablar un poco del tema, de toda la idea de Obedira, el surgimiento y todo lo demás, realmente va a ser muy enriquecedor. Y quién sabe despertar el interés de muchos otros para que también tomen esa idea y lo puedan aprovechar y difundir mucho más grandemente por el reino del Señor, ¿verdad? Así mismo, justamente cuando surgió un poco la idea, siempre uno dice el para qué hacer eso, ¿verdad? Y yo creo que acabas de mencionarlo un poco el para qué, y en el corazón de cada uno de los presentes está tal vez ese concepto. El que sirva de desafío, ¿verdad? A quienes puedan estar mirando este material, escuchándonos, ¿verdad? Lo que fue en su momento el origen de Obedira y cómo el Señor puso un deseo, porque de él viene el deseo del querer, como el hacer por su buena voluntad. Así es que está con nosotros, vamos a empezar con Delbert Enns, está también con nosotros Hans Reimer, ingeniero a bordo de todo el ministerio, Oscar Vázquez en la parte comunicacional, un poco punteando allí, Maralina Alfonso, también nuestra queridísima Maralina nos acompaña. Le voy a agradecer a Maralina si puede inclinar un poquitito más su cámara, de tal forma que no le salga tan... Ahí está Maralina, espectacular. ¿Qué tal, Delbert? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte después de tantos años, ¿verdad? Primer Sí, exdirector de Obedira. sí, gracias, Amado. Bueno, son 25 años atrás la salida nuestra, la familia del Paraguay, y son 25 años que han pasado, pero los 6 años que tuvimos el privilegio de estar en el Paraguay, del 89 al 95, son años inolvidables, tanto de que no solamente fue una inspiración nuestra de ir de vuelta al país donde nací, donde crecí, me malcrié, sino que también el país que me dio una oportunidad de ser parte de una historia, la historia de los medios de comunicaciones evangélicas cristianas en el Paraguay, que en aquel entonces, solamente un poco haciendo de recuerdo, porque por seguro que Oscar tendrá más historia que yo, pero hay otros también que han sido parte de la historia, es que Obedira estuvo en el corazón de nuestro Padre Celestial, que hace tiempo Él deseó que abra una puerta de una oportunidad para que los medios evangélicos tengan por lo menos una chance, una oportunidad de presentar el Evangelio de Jesucristo. Fue en aquel entonces que ya yo creo que la historia de aquellos que han sido previo a mi llegada al Paraguay en el 89, que son personas, bueno, Oscar, tú eres uno de los primeros empleados, tanto como Hans también, que fueron uno de los primeros que llegaron a estar o a habitar en las puertas y en las habitaciones de Obedira. Pero hay 3 personas que rápidamente vamos a hablar de muchas cosas más. Sí, sí. Pero son tres personas que quisiera básicamente mencionarlo, porque ellos no estarán, ni siquiera si tú lo invites, no estarán acá con nosotros. Es el señor Hans Wins, señor Juan Wins, también que fue el director del Alberto Schweitzer y que también organizó el IBA, Instituto Bíblico de Asunción. Él fue parte del comienzo de Obedira. El señor Rodolfo Lowen, que también ya falleció, fue parte también principal en lo que fue el comienzo de Obedira. Y también el señor Pedro Lowen, que también empresario que vive en Canadá, y también el señor Ernesto Neudorf. No sé, me parecía que él iba a estar con nosotros, pero no está. Pero estos son 4 baluartes, hombres de gran fe, que han tenido una fe increíble de visionar o de imaginar de que haya posibilidad en el Paraguay en el 89, que estamos todavía bajo la dictadura de Stroessner, que después del 3 de febrero cayó, que previo a eso se pensaba, se añoraba que un día se podría tener algo, una radioemisora en Asunción,
Pero eso no se dio así rápido. Años pasaron y yo creo que Dios tuvo eso en el corazón para muchos, de que esto sea una realidad. Así que hoy estamos acá y gracias por ustedes por invitarme, porque son 25 años que han pasado y yo soy histórico. La historia me encanta, pero por de pronto no soy el único aquí con ustedes. Sí, espectacular. Yo creo que fue una reseña buenísima, el cimiento, un poco el arranque. Y efectivamente, yo estoy en comunicación así vía correo con don Ernst Neudorf. Solemos compartir y me dijo, bueno, yo creo, y ya le conocemos la timidez de don Ernesto, así muy entre bambalinas nomás, no es un nombre de aparecer mucho. Y me dice, muy buena, interesante, y me envió todo un escrito, todos unos testimonios históricos, ¿verdad? Que lo agradecí muchísimo, así es que nos acordamos gratamente de él. Y bueno, yo creo que el primer enganche, ¿verdad? Viene un poco a través de Oscar, que creo que estaba ya en el Chaco, en radio, ¿verdad? Oscar, ¿cómo fue eso? Sí. Bueno, yo y mi esposa caímos en paracaídas en Obedira en el año 1988. Esos son 32 años atrás, ¿verdad? Y vinimos con el proyecto futuro de la radio por entonces, pero con la presencia incipiente ya de un estudio de grabaciones de primer nivel que tenían ahí en el tercer o cuarto piso del Instituto Bíblico de Asunción, donde empezamos juntamente con ese deseo de que alguna vez se tendría una estación de radio. Se soñaba porque la visión estaba puesta. Entre tanto, yo administraba un poco ese estudio de grabación donde muchos cantantes y otra gente venía a grabar. Desarrollamos unos años interesantes, pero siempre, digamos, incipiente. Ahí es que después de un buen tiempo llega Delberto, ¿no? Yo no sé en qué año llegó Delberto exactamente. Tiene que ser 90. 89. Espectacular. 89. Ahí tenemos, Eva. Ahí está. 89, sí. Y eso para el proyecto fue de verdad, señores, una bendición muy grande. Yo no puedo avisorar o mirar Obedira en retrospectiva sin... Él ya habló de las personas visionarias, pero sin Delberto que le puso la plataforma, el cimiento a una calidad que se esperaba se tenga para poder de verdad salir de todo tipo de mediocridad que a veces era un poco el pan de cada día dentro del nivel de las comunicaciones evangélicas. Delberto Enns juntamente con su familia, pero él cuando llega comienza a traer un paradigma totalmente diferente y vos después experimentaste eso desde la perspectiva del planeamiento de todo lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias, la amoblación, la tecnología. Era una persona que venía de otro mundo, ¿verdad? Con muchos conocimientos y que se enganchó en serio con un proyecto que le confiaron, ¿verdad? Hasta los propios directivos después tuvieron problemas con él porque él tenía una mente que volaba y que tenía que hacerse las cosas de una forma tan juvenil, alegre y profesional ante, digamos, el impacto que le significaba a la gente ya un poco crecida, ¿verdad? Que tiene que ver con la gente que él mencionó. Pero estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Correcto. Entonces, la participación de Delberto en todos esos años y después a la hora de redactar, ¿no? Primero grabamos con él programas de alternativa, Fuente Viva, fuimos haciendo grandes ensayos muy lindos. Cierto. Yo escribía una parte, él escribía la otra, grabábamos y se reproducía a través de diferentes estaciones de radio en el país y muchas otras cosas más, hasta que llega la radio y ahí había que verlo a Delberto funcionar. Era una luz. Y lo digo ahora que lo tengo ahí enfrente. Qué bueno es hablar un poco de ese detalle, porque lógicamente la parte técnica creo que debe acompañar, reflejar ese paradigma y al mismo tiempo ir mejorándolo. Pero cuando no encontramos ese eco en la parte técnica, entonces muchas veces se vuelve casi como una botella tirada al mar y que no tiene un regreso. En ese tiempo, recorrer las emisoras de radio,
era un poco entrar entre cables, entre alfombrado remendado, problemas de era de todo un poco. Entonces ahí le tenemos a Hans Reimer, a quien lo conocí estando, a ver un poco, creo que por el IDA en algún momento, lógicamente hoy no están todos los ex compañeros, reunirlos muchas veces se hace un poco difícil, pero éramos compañeros con Gerardo Cano, Darío Ramírez en la escuela de locución, y un día me dice Darío, che, vamos a tomar un mate y te voy a presentar a un amigo. Y ahí en el IDA, en el internado, aparece Hans Reimer y empezamos a hablar de tecnología. Le digo, che, decime Hans, lo de Einstein y qué sé yo, nuestra conversación comenzó y terminó entre bueyes perdidos y vacas sagradas. Así es que lo conocí de por ahí a Hans. Hans Reimer, ingeniero técnico en Obedira, y creo que yo no estaba todavía en ese tiempo, ¿verdad? Pero creo que se enganchó muy bien a ese paradigma. ¿Qué tal, Hans? Y gracias por estar también con nosotros. Queremos escuchar un poco tu participación en estos inicios, Hans. Ok, gracias, Amado. Un gusto estar en esa charla con viejos amigos. Un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. Lógicamente, la mayoría está más acostumbrado a estar con el micrófono que yo, pero últimamente también nos manejamos mucho con las reuniones virtuales, ¿no? Es así. Yo, como fue mencionado, creo que me incorporé más o menos por el 89-90. Es decir, yo estaba estando en la facultad, en la universidad. Ya empecé en, digamos, tiempo parcial en Obedira. Eso fueron los inicios en el estudio de grabaciones, como ya mencionó Oscar, que aparte de la grabación de música, ya se hizo un programa de radio, Alternativa Fuente Viva, me acuerdo muy bien, hasta yo armé la primera consola para esa grabación. Sí. ¡Te recordás, Oscar! Es verdad. Y ahora creo que la tenemos como trofeo en algún lugar. Sí, estoy soñando todavía que algún día haya un museo de Obedira, ¿no? Y yo creo, bueno, nosotros formaríamos parte seguramente. Pero bueno, lo que iba a decir que no sea así, pero ahí Han ya líquido. Oscar, ahí está la consola, Hans, la consola. Mirá, ahí la estamos viendo, mirá lo joven que éramos, ¿eh? Los jóvenes que éramos. Sí, bueno. Se nota que Delbert se preparó más para esa. Yo ya no tuve tiempo, me llegó la invitación esa tarde, así que no tuve tiempo de buscar en mi archivo. Tantos recuerdos se podría sacar. Y bueno, yo siempre digo, fue una de mis etapas en la vida más importantes de formación profesional, espiritual. Y bueno, yo tuve el privilegio de estar como 13 años en Obedira, en Sajonia. Después hubo otros 10 años con ya el proyecto Reguaraní, hasta el 2012 prácticamente. Y bueno, ya pasaron nuevamente algunos años. Pero la primera etapa, yo creo que a todos nos marcó principalmente. Y viendo otra vez a Delbert, yo tengo tantos gratos recuerdos con él. Yo creo que eso fue mis inicios también, no solo como director, sino también acompañando en todas las áreas, y con lo multifacético que es o que era. Bueno, porque la radio en el 93 recién empieza. Nosotros ya, como no sale el proyecto de la radio, también Delbert, me imagino, no estaba conforme, no estaba quieto, y nace el proyecto, aparte del estudio de grabación que ya estaba, nace el proyecto de la filmación, del estudio de video, de TV. Y ahí con todo lo que arrancamos ahí, con la filmación, ese es exacto. Después empezaron las filmaciones en el Centro Familiar de Adoración. Yo acompañé muchas veces el programa Tiempo a Reflexionar, tanto se podría mencionar. Sí, esos fueron los inicios en el primer proyecto, y digamos, después de unos años, en el
tal vez Delbert va a hablar más de ese proyecto de radio. A mí me tocó ya más bien, digamos, entrar cuando ya estaba cerrado la negociación de la compra de Radio Taller. Y ahí entramos ya con el desmontaje de la radio. Me acuerdo bien ese día, esa mañana, cuando entramos a desmantelar, vimos muchas caras tristes ahí de los funcionarios de esa radio, ¿no? Y nosotros... Radio Taller. Radio Taller. Sí. Radio Taller. Radio Taller. Exacto. El dueño era el señor Montanaro. Sí. Y fue algo que yo digo nuevamente, discúlpame Hans ahí que te interrumpa, pero solamente para mencionar nuevamente que Dios estaba a cargo de todos los detalles, porque aún me recuerdo todavía en el día en que íbamos de radioemisora a radioemisora pidiéndole si iban a vender la licencia, la frecuencia, y no había nada. Hasta poco de que ya nos dimos por vencidos y ahí nos agarra Radio Taller, la 102.1. Y me recuerdo que me fui y armamos una cita y el señor Montanaro dijo, bueno, yo no voy a estar en la reunión del primer trato de la venta de esa radioemisora, sino dijo, voy a mandarla a mi hijo. Y me recuerdo bien que estaba yo en la sala de consejería a las 10 de la mañana en la sala del salón grande donde teníamos la discoteca y había la sala de reunión. ¿Quién era? Blas, que creo que estaba ahí por delante, dice... licenciado, me llamaban licenciado, te están esperando en la reunión. Y salgo para la reunión, voy a la sala de la reunión, estaban todos sentados para hacer la tratativa, la venta de la radioemisora, y al punto de la mesa está el hijo del señor Montanaro, que es Chicho. Y yo le miro en la cara, y yo entro en el salón, y le veo, y le digo a él, vos sos del Inter. Y él me mira a mí y me dice, vos sos ENS. Y cabal, éramos compañeros por 6 años en el Internacional. Mira. Toda mi secundaria, todos los días, yo me había encontrado con el hijo del señor Montanaro. No sabía eso. Y cuando en aquel entonces, en el Colegio Internacional, donde yo asistía, me fui al colegio, yo era el único evangélico cristiano en el Colegio Inter por 6 años. Y todo el mundo lo sabía. Y me hacían ridículos, cosas que me ofendían muchas veces. Pero me mira en la cara y me dice, mira, Ens, yo te conozco. Yo sé lo que ustedes quieren hacer. No se lo voy a vender a nadie, sino a ustedes. Y en una tratativa tan simple, se hizo la venta de la Radio Taller. Y yo digo, Señor, ¿quién sabe si cualquiera de nosotros ha estado presente en unas reuniones o hemos estado en cursillos y quién sabe con quién nos topamos? Al final del día, Dios tiene sus fieles, sus hijos, en lugares donde luego más años de estar se puede cumplir sueños que solamente tendremos en nuestros sueños, sino que Dios lo hace suceder. Es increíble. Qué gusto este detalle. Vos sabés que ustedes coincidirán conmigo y quienes estén viendo el material también. ¿Cómo se siente esta atmósfera espiritual? Porque no son datos simples, no son anécdotas frías, sino ver cómo el Espíritu de Dios se mueve a través de nuestra interacción buscando su voluntad, ¿verdad? Nos acordamos de una figura interesante, un queridísimo compañero que penosamente por una cuestión de salud no está con nosotros en esta ocasión, Alfredo Altamirano. Creo que viene un poco también muy ligado con lo de Oscar ya en los primeros comunicadores, ¿verdad, Oscar? Claro, nosotros hemos trabajado... Un gran saludo desde acá también, ¿verdad? Hemos trabajado juntos en ZP30, en la voz del Chaco paraguayo, y luego cuando estuvimos acá, para hacerte corta la película, no le quiero quitar a los demás la participación, creo que Delberto estaba hablando de él, y yo le dije, mira, yo con Alfredo Altamirano trabajé, a veces me costó un poco, ¿verdad? Pero qué bueno sería que él forme parte acá. A él le gustaba mucho la idea y le pedí yo a Delberto ser yo la persona que me vaya a invitarlo y me cedió él me dio esa concesión. Entonces yo me fui a invitarle a Alfredo, ¿verdad? Porque yo quería que él también sintiera
que a mí me gustaría que él forme parte del equipo. Así fue como sucedió las cosas. Qué lindo, qué lindo. Realmente un profesional emblemático a nivel nacional también. Recuerdo que un Rubén Rodríguez, un Víctor Benítez, personas así de referencia a nivel comunicacional, se acordaban muy bien de él y le tienen un respeto único. Realmente a nivel de comunicación es un gran profesional y un gran Sin hermano duda. sobre todas las cosas, ¿verdad? Un gran profesor. Sí, sí. Y mira, ZP30 fue el inicio de todas las radiocomunicaciones cristianas evangélicas en el Paraguay, y ZP30 fue el lugar donde hay tanto como Oscar y también Juanita, no se revuelven de Juanita. Sí, cierto. Juanita, muy cierto. tanto Alfredo y no sé, Hans, ¿vos estuviste por ZP30? No, por ZP30 no llegué a trabajar, no. Sí, solía visitar cuando yo estaba en el colegio de Filadelfia, me solía ir para visitar nada más. Pero lo que quiero decir nuevamente es que tanto los detalles, porque para montar una radioemisora en Asunción y ser competente y poder llevar a cabo una radioemisora, porque fíjense nuevamente, toda la parte económica, estamos hablando de millones y millones de dólares. No era nada gratis. Llegó Jacobo. Luis Recalde. Jacobo Recalde. Pero no vaya a perder el hilo de lo que estás diciendo, Delber. Adelante. Y después... Sí. No, lo que quiero decir nuevamente es que habían hombres y mujeres que dieron, pero sin reserva alguna, dinero. Porque esto era mucho dinero para poner en marcha. Sí. Oscar, vos me decís de que era joven y que venía con cualquier idea nueva así. No, pero el apoyo venía de hombres y mujeres que tenían esa visión y confiados que este era el momento. Porque fíjense, en el 89, con la caída de Stroessner, antes de eso no había oportunidad en Paraguay para hacer nada en esta índole, nada como esto. En especial en comunicaciones. No era fácil adquirir una frecuencia. No. Y entonces, tenerlo todo al pie y tener tanto el personal, la visión, el apoyo económico. Ahora lo que nos faltaba mucho era la iglesia. Es que éramos todos índoles independientes, ideas teníamos, había apoyo, pero la iglesia no estaba detrás del proyecto como nosotros habíamos añorado. Y yo creo que fue en el año 94 cuando tuvimos la caída del rayo y se nos quemó todo el transmisor y todo se fundió y se terminó Obedira, y luego alguien como me dijo una vez, fuimos la radio de la manzana nomás porque teníamos 1 kilowatt en vez de 30 kilowatt. Pero Dios lo quiso que en ese momento se cayera ese rayo allá en la planta transmisora que me costó a Hans, a mí, caramba, cuántas cosas hemos hecho, pero ahí al final esto se nos fundió. Y yo dije, ¿qué hacemos con esto? Y salió la visión, si se recuerdan bien, la gente involucrada. Ahí aparece Maralina, ahí aparece su esposo, aparece toda una manada de jóvenes, una iglesia que se monta, hay un estadio lleno con Luis Palau que quería ser transmitido en vivo, que no se podía, y luego se montó un mover. Y yo dije, ese fue el momento más histórico, crucial, para que Obedira transfiera el dueño de Obedira, no sea solamente los que obraban o trabajaban, sino que la iglesia tenía que ser adueñada. Tal cual. Bueno. Bienvenido, Efraín. Aquí está llegando Efraín Mencia. Un gusto tenerte. Y bueno, aquí parece que se va completando el cuadro, pero Maralina Alfonso, le acabo de mencionar un poco Delber, ahí el aterrizaje de Maralina. De hecho, que a mí me tocó ya por el 93 habrá sido, cuando venía un poco ahí de la experiencia de Radio América, que era la única frecuencia en AM que funcionaba un poco ahí en los alrededores de Asunción. Yo estaba en el banco, estaba trabajando en el banco. Decidí renunciar a la carrera de administración y meterme en el tema de comunicaciones, casi como un anhelo así medio lejano, ¿verdad? Y de por ahí entonces conocí a algunos que hoy están en el Ministerio de Obedira, caso Darío, caso Gerardo,
Cano. Y bueno, mi aterrizaje en ese tiempo lo conocía a Delberto, don Ernst Neudorf, que estaba como director de la radio, y Maralina Alfonso aterriza ahí en el equipo, y ahí está don Ernst Neudorf en ese tiempo presidiéndonos. ¿Qué tal, Maralina? Qué gusto poder también escucharte en esta ocasión, ¿eh? Ay, un placer, un privilegio para mí. Realmente estoy tan feliz escuchando la historia. Y si no hay presente ni futuro sin una historia. Sí, yo en 1994 me involucré y la manera que yo me involucré es algo, como estaba diciendo Delbert, es como que Dios va uniendo a las personas, como algunas, va uniendo cabos y moviendo las piezas, porque nunca olvido, el primer protagonista, la primera persona que se acercó a mí como Obedira es Delbert Enns, obviamente, por eso para mí él es, Obedira es Delbert, lo primero que me viene a la mente. Recuerdo que fue en enero, un caluroso enero del año 1994, cuando se lanza increíblemente el Ministerio de Radio Transmundial en Paraguay. Sí. Y yo estaba presente porque había hecho material, uno de los primeros materiales que hicimos para la presentación, y en el momento de la interacción, el brindis, él se acercó y me saludó y hablamos, y don Ernesto estaba en ese momento, me presentó y bueno, y recuerdo que él me dijo, hablamos un poquito, yo estaba en mis primeros años en la carrera de periodismo, y me dijo, dame tus datos y me gustaría hablar más contigo. Y bueno, yo tenía 21 años y más o menos era como, que bueno, le di mi número de teléfono y ni pensé que iba a llamarme alguna vez. Pensé que era, no sé, me dijo, bueno, dame tus datos, y como muchas veces por cortesía uno lo hace. Increíblemente, después de 2 días más o menos, yo llegaba a mi casa y me dice mi mamá, te llamó el señor Delberto Enns de Obedira. Y yo le dije, sí, te llamó y quiere hablar contigo. Y me pareció tan increíble. Ese fue mi primer contacto. Bueno, y ahí arrancó todo, porque yo me fui a una entrevista y obviamente la primera persona que le vi ahí fue el señor Ernesto Neudorf. Y ya todos le conocemos, ¿verdad? Con una persona de muy poco hablar, pero bien preciso, muy exigente. Bueno, entonces, esa es más o menos la historia de mi comienzo ahí en Obedira, y al poco tiempo empecé a involucrarme, pero no precisamente en el ámbito de la comunicación. Mis primeros meses fue tomar posición en el área de la recepción, en el área de la coordinación de la biblioteca, porque justamente en ese entonces Marité estaba por dar a luz. Entonces yo tomé ese lugar donde ella estaba temporalmente, hasta que el primer trabajo en radio que hice fue el bloque de niños que era Apuntando al Cielo. Ahí está la biblioteca, ¿eh? Espectacular. Sí, exactamente. Bueno, y eso fue el inicio en Obedira para mí. Y obviamente después, cuando ya terminé la carrera de periodismo, hice un tiempo la mañana compartida, que ya era un horario central en radio. Exactamente. Qué bueno. Qué lindo poder escuchar un poco todo esto. Jacobo creo que ya estaba antes también, porque cuando yo aterrizo por Obedira, ya él estaba en el departamento de televisión, junto con Arnold, que es el hermano de Delbert, estaba como director de televisión, y también Gerardo Cano. Ese es un poco ahí el trío que... ¿Qué tal, Jacobo? Un gusto poder tenerte también hoy, ¿eh? Hola, ¿qué tal, gente? En realidad muy bendecido por poderles acercarnos a través de la tecnología. En realidad está teniendo algunos problemas conectarme y tenía algunos dispositivos que quería probar y funciona bien, decir. O a lo mejor conecté, pero muy complacido de compartir con ustedes este momento en realidad. Qué bueno, qué bueno. Creo que vamos a ir interactuando un poquito, de por ahí si se va, entonces volvemos y sin ningún problema. Y bueno, mi aterrizaje en Obedira, ahí te escuchamos, Jacobo, ahí te estamos viendo, te escuchamos. Si querés un poco así un resumido de entrada, tu conexión con Obedira y cómo empezaste en el ministerio.
Hay que mejorar el internet en el chat. ¿No? Perdón, Amado, no sé si te está... Sí, ¿me escuchás bien ahora? ¿Sí? No. No, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Ahora? ¿Me escuchás? Bueno, alguna seguramente interferencia por... Bueno, mi aterrizaje en Obedira fue muy especial, ¿verdad? Y creo que fue lo que marcó un poco también mi tiempo durante tantos años allí. Cuando yo llego me acuerdo que había presentado mi currículum y bueno, me llamaron, me recibe el señor Ernst Neudorf como director de la radio. Yo llego un poco ahí con un video, ¿verdad? Un video que un poco refleja. Llego a la oficina de don Ernst Neudorf, un hombre muy serio, pocas palabras. Abre la puerta, entramos. En realidad que desde la puerta de Obedira él iba delante mío, un silencio terrible. Yo decía, bueno, hoy llego a su... Es que la muestra inicial que vos le llevaste era como para ponerse rabioso. No, sí. No, pero por favor, era lo más avanzado en esa época, ¿verdad? Por favor. Bueno, él entra y yo entro detrás suyo, entra, se da la vuelta a su escritorio, se pone del otro lado, se sienta, tome asiento, me siento. Y bueno, me habló de que han considerado mi currículum, entonces, y me dice, ¿y a qué usted se dedica? Y bueno, aquí le traigo, yo creo que es un resumen de lo que me dedico. Estoy en el ministerio con esto. Le pongo ahí un video y después de una semana, él por lo visto miró el video y me llama de vuelta y me dice, queremos hablar con usted. Y ok, tenía el video ahí al lado y le digo, bueno, y han considerado el tema del video y todo eso. Lo único que yo escuché de su boca fue un no, señor. Eso fue lo único que con respecto al video y puede llevar su video. Creo que no me pasó luego el video, sino que lo tiró así en el borde del escritorio, nomás luego me tiró el video. Casi se cayó el video. Y bueno, entonces eso no es de nosotros. Bueno, ¿de qué se trataba el video? Y bueno, yo en esa época estaba con el idealismo del rock cristiano. Y normalmente teníamos un evento una vez al año en el Padeco del Cerro Porteño. Y ahí venían todos los artistas cristianos con playbacks, con pistas, ¿verdad? Y yo decía, pero un artista secular viene una vez al Paraguay y causa un revuelo en el Estadio Defensores del Chaco con banda en vivo, montaje, luminotecnia, humo, etc. Entonces yo decía, por esos tiempos, ¿por qué no a nivel cristiano también una banda en vivo, incursionar en esos niveles? Y bueno, ¿qué es lo que estaba en el video? En esa época, Grupo Sanctus de la Iglesia Bautista de Villamorra eran los primeros que incursionaban con banda en vivo. Estaba el grupo Pax, recuerdo con Luis Branda, Jimmy Guarichuk. Y en ese video, lógicamente, aparecía interpretando unos temas, creo que era Jimmy Guarichuk con una guitarra en el borde del escenario y él con camisilla y un short cortito, creo que, y un humo en el fondo y todo. Yo me imagino lo que se le habrá pasado por la cabeza a don Ernesto, ¿verdad? Bueno, entonces entendí lo del no, señor. Fue un poco la bienvenida, pero lindo tiempo, pude estar muy relacionado con el mundo que siempre me gustó, que es el área de publicidad, la locución comercial, la redacción de textos, la musicalización. Y realmente para mí fue fantástico porque llegar a Obedira, habiendo mirado un poco el ambiente en otros medios de comunicación, era como estar, no sé, en la NASA, porque el estándar de calidad, se notaba desde la entrada al edificio y se notaba también en la gente. Había un estándar de calidad en el trato, en fin, se nota, ¿verdad?, que se hacían las cosas como para la gloria del Señor y se sigue haciendo. Entonces, eso impacta y creo que es lo que ha caracterizado siempre al ministerio de Obedira y lo sigue caracterizando. Efraín Mencia, yo lo conocí a él también, creo que estaba vinculado, si no estoy equivocado, con el área administrativa, no recuerdo muy bien, pero después al final
hicimos juntos el trabajo de publicidad y finalmente quedó él un poco ahí tomando el timón cuando yo me había retirado, ¿verdad? ¿Qué tal, Efraín? Gracias por estar en esta ocasión también. Un gusto, Amado, un gusto, y ver a estos gladiadores de la comunicación, realmente me siento honrado, ¿verdad? Realmente esta es una linda peña, falta el asadito nomás ya para. Tranquilo, mi hermano. Va a venir. Va a venir. Sí, mi historia empieza en mayo del 95 con Obedira, sexto curso en aquella época, y mi papá, el pastor Sixto Menzi, había hablado con Marité y le dijo, no, tenía un lugarcito ahí para un jovencito. Y Marité ahí, cuando estaba la videoteca, que ahí Delver nos mostró, y teníamos algunos recordarán Delver, la famosa copiadora, Hans recordará, de los esclavos para hacer copias de cassettes. Creo que eran, si no eran 12 o 12 esclavos, creo que hacíamos reproducción, que en el estudio de música se grababa y nosotros hacíamos reproducción. Ahí me tocó empezar con Obedira. Me acuerdo inclusive hasta mi sueldo el primer mes. y bueno, ahí con de la mano asistente de Marité. Esa fue un poco mi experiencia. Y después, me recuerdo que al fin de año, cuando eso estaba, el que estuvo después de Delver, el director, ¿me recuerdan el nombre? Helmut Dick. Exacto, sí, con él. Entonces, esa época estuve con él, y entonces Leo Jans, recordarán que fue a Alemania para su estudio, y teníamos el estudio B, ¿te acuerdas, Hans? Donde hacíamos las grabaciones con el Radio Transmundial, teníamos al pastor Micena, Inés Burián con la historia de los chicos, todo eso. Y esa fue mi experiencia varios años en el estudio B, que lo llamábamos. Ese estudio después se mudó al cuarto piso con Marco Maidana, también trabajamos ahí, muchas anécdotas ahí, con el estudio de grabación que inició Obedira así. Varios cantantes, ya que mencionaste a Amado, pasaron por ahí, ¿verdad? Y luego sí, ya no recuerdo desde cuándo pasé con el maestro Amado Torres, mi mentor, en la parte de lo que es publicidad, creación, y ahí me acuerdo cuando incursionó también Obedira en el tema de los conciertos, es una linda época también, con Amado, Oscar, Darío a la cabeza, y ahí diseñando aquella linda época. Entonces hay muchos recuerdos, y realmente un trabajo pionero grande. Y realmente es bueno verles y saber que estas historias no se borran así simplemente, ¿verdad? Como lo dijo Laurino, ¿verdad? Esto va a ser muy importante que eso vaya pasando a otras generaciones que van viniendo. Es un poco así resumida mi historia en Obedira. Del 2015 me retiré a tiempo completo para el pastorado, pero estamos de alguna manera ligados todavía. Qué lindo eso. Humberto estuvo un poco mencionando algunos detalles también de cómo habías encontrado Obedira, ¿verdad? Porque era tan todo nuevo en ese tiempo, ¿verdad? Una etapa de descubrimiento, ¿verdad? Sí, para mí fue realmente muy impactante porque de alguna forma mi papá me había dicho que cuando ellos comenzaron la iglesia del parque tenían un local ahí en la esquina mismo entre el parque y la iglesia nuestra, que querían comprar ese terreno para poner una radio. Estamos hablando allá de la década del 60, casi 70 más o menos, y había ya pero nunca se lograba, como estaba diciendo el señor Delberto, justamente la problemática de la dictadura y que solamente era muy selectivo la gente que podía hacer eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros habíamos ido a Brasil, después volvimos a estudiar seminario, de repente yo estaba viajando en el auto, ¿verdad? En el año 93 y buscando alguna música, alguna cosa así, y de repente 102.3 ahí aparece una radio y empieza ahí a hablar, y como estaba diciendo justamente, Oscar Vázquez ahí hablando, y yo dije, wow, qué espectacular esto, cómo está hablando, y es lo que hacía falta, ¿verdad? Entonces, para mí esos fueron los primeros contactos así que hicimos, ¿verdad? Y luego cuando empezó ya a avanzar mucho más, ya en la iglesia empezamos a trabajar también con la parte de la parte misionera, hicimos el programa de Jueves Misionero, entonces también fuimos a contactar con la gente de Obedira para tratar de conseguir un poco algún momento para hablar sobre las misiones, el trabajo misionero y cosas así, que a través de Amado Torres logramos incursionar, porque como él era
nuestro conocido y contacto ahí hacia adentro, entonces. Y también, de alguna forma, como nosotros teníamos también la empresa de transportes del turismo en su época, ¿verdad? También empezamos a involucrarnos, a apoyar un poco también ahí con algunos auspicios. O sea, era tan impactante y tan emocionante por lo que era el deseo que había tanto de tener una emisora como también lo que impactaba eso en el medio. Y yo creo que realmente en ese sentido Obedira ha impactado muchísimo, no solamente a través de la radio, después también Red Guaraní con todos sus programas y compañía. Creo que eso tiene que ser una visión que tiene que ser transmitida, ¿verdad? De alguna forma. Por eso yo mencionaba anteriormente la posibilidad de hacer un video histórico basado en la vida real, digamos, con el testimonio que contó don Alberto Enns, cómo Dios fue moviendo los hilos detrás del escenario para que de repente se encuentre justamente con un compañero y que ahí en ese compañero sea movido para que sí, a ustedes les voy a vender la radio, ¿verdad? Esas son cosas que son muy significativas porque como nosotros estamos viviendo tiempos tan difíciles hoy, creo que es importante que nosotros sepamos cómo infundir y transmitir justamente el desafío de llevar adelante el testimonio, la posta de lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Aprovechando un poco eso. Entonces, para mí eso es algo muy significativo y esto es un evento histórico, digamos, que se está haciendo y creo que tal vez si Dios permite se acepta el desafío de hacer un proyecto de un video, una cosa así, sería mucho más fantástico también, ¿verdad? Así mismo. Ahí estamos un poco con Oscar también, seguramente va a aparecer en algún momento. Y creo que se entra después en una etapa posterior, avanzando un poco con todo. Creo que con Maralina se da el tema de un periódico. Me estoy acordando de Sánchez, que estuvo también, pero eso no sé si vino ya después. Oscar, ¿cómo aterriza Arnold? Panorama Cristiano. Sí, creo que se tenía comunicación con él. El hermano Duke había venido también después que, creo que... Delbert. Bueno, Duke. Arnoldo, te cuento. Cuando Delberto, por razones que solamente él sabrá explicar, decidió volver a Canadá, entonces quedaron sin director, ¿no? Creo que quedaron sin director y si no estoy trascordado, entonces tuvo que interinar el señor Duke, creo que por un año. No era lo suyo, él lo ha dicho una y mil veces, él estaba ahí porque se tenía que tener una figura representativa. Entre tanto estaban buscando a un director nuevo y en alguna reunión en donde yo casualmente estuve, probablemente fue la única reunión de comité que estuve en los 32 años de Radio Obedira, que me invitaron, no sé por qué, y ahí surge el nombre de Arnoldo. Y me acuerdo que Flavio Florentini formaba parte del comité y él había dicho, yo mismo quisiera tener el privilegio de escribirle y extenderle la invitación. Él estaba estudiando en Argentina, estaba terminando su doctorado, algo así. Y ahí es donde se le invitan. Y creo que él consideró un poco y muy rápido aceptó asumir la dirección. Por entonces, un pastor joven, incipiente, inquieto. ¿Quién diría que iba a lograr tanto como logró también en los diferentes aspectos de la vida? Hoy mismo estuve viendo que ya como ministro de Obras Públicas festejaba juntamente con el presidente de la República la llegada definitiva del agua a Loma Plata. 203 kilómetros por un tubo desde Puerto Casado, Río Paraguay. Y esto es una cuestión extraordinaria porque ahora en un lugar tan seco como el Chaco, bueno, estoy extendiendo un poco la cuestión, pero ahí es como desemboca el amigo y hoy día ministro Arnoldo Vince, que es el cuñado de Hans Reimer. Claro, Delbert, Arnoldo Vince ya estaba vinculado con comunicaciones, ¿vos lo conocías? Sí, ya con mucha anticipación. Nosotros habíamos ya contactado a Arnoldo ya años previos, ya él había demostrado una cierta inquietud para los medios sociales y ya nosotros a sabiendas que él estaba en Buenos Aires, ya en el 93, 94 estábamos hablando de Arnoldo Vince será un buen candidato. El hincapié es que él no era hermanos menonitas.
Él era Bíblico. bíblico. De la iglesia bíblica. Bíblica. Andá a saber, mira, yo no estoy tanto al día de esas cosas, pero para el comité y aquellos que eran sabios pensaban que tenía que ser hermano menonita, y yo siempre dije, no importa de qué denominación viene, ama a Dios y sirva a Él, no importa. Pero dio el caso de que no había otro. Entonces tuvieron que, al final, al cabo, el comité asumir de que un no hermano menonita podría ser posible candidato para dirigir Obed-Irá. Es que así entonces, porque Arnold también es un rebelde de espíritu y no es fácil de lidiar con esa gente, pero se le dio un tiempo para ver cómo funcionaba. Yo siempre le dije, no, Arnoldo, si hay buena gente. Yo le dije, está Oscar, hay otra buena gente que lo van a hacer a labor. Pero mira, esa es la política. Yo digo acá, entre nosotros, esas políticas entre denominaciones, entre hermanos y hermanas, esto llegó a ser parte también de la cuestión de liderar, que en los medios masivos nadie es dueño. Nadie es dueño, porque los medios, todo el mundo lo escucha, todos son dueños, todos pueden opinar, pero en lo que se refiere a esa clasificación de denominaciones, yo siempre he dicho desde el primer día de Obed-Irá, si vamos a establecer una radioemisora cristiana, si vamos a tener medio evangélico en este país, la cuestión de denominaciones se tiene que sacar de la mesa. Eso no permite, no se puede. Yo entiendo que tiene que haber una confesión de fe, pero en ese sentido yo creo que Obed-Irá ha crecido con los años y ha tenido que tener un lugar para nuevamente tratar de que nosotros como medios masivos, como comunicadores, comunicamos a todos, no a una audiencia exclusiva. Todos. Bueno, ese es mi... Qué bueno. Pero a mí me pareció espectacular porque fui a buscar de vuelta mi video que me habían rechazado y le mostré a Arnoldo y espectacular. Entonces comenzaron los conciertos. Amado, mi amado, te lo digo ahora, detrás del escenario, cuando vos viniste con ese video, porque el señor Neudorf llegó a mi oficina. Oh, sí, él me lo mostró. No sabía. Sí, porque sé esa conversación que había tenido yo con Ernesto sobre ese tema de Amado Torres, ese video. Yo dije, si hay alguien que le descolocó ese video. Si hay alguien que le descolocó a don Ernesto Neudorf por mucho tiempo fue este individuo. Bueno, vamos a desviar un poquito la atención de mí y vamos a acordarnos de televisión, por favor. Algo que siempre me llamó la atención las veces que compartíamos ahí con Jacob, con Gerardo, con Arnold, es un poco el estándar de Obed-Irá en materia de televisión en comparación a las productoras y los canales que lógicamente con quienes interactuaban el departamento de televisión. Jacobo nos puede contar el estándar que se manejaba en Obed-Irá, un estándar muy respetado en los medios seculares, Jacobo, ¿verdad? Tu micrófono creo que no está activado, Jacobo. Ahí. Perdón. Realmente yo pienso que para esa época nosotros éramos muy bendecidos con los equipamientos que teníamos. Yo estudiaba televisión, ¿verdad? En esa época y le contaba a mis compañeros que nosotros teníamos equipo de café y cámara Ikegami, ¿verdad? Y Ikegami es como la Mercedes en los autos, ¿verdad? Ikegami es más o menos el máximo estándar de calidad
video, ¿verdad? Y nosotros teníamos ese equipamiento, ¿verdad? Y realmente lo que es televisión, creciendo así de a poco. La manera en que empecé a estudiar la televisión era muy extraña porque cuando terminé mi colegio me fui yo al IPAC para inscribirme para ser radialista, ahora quería ser locutor. Y antes de irme, eso, a solas una vez después de las 6 de la tarde, me puse ahí en la consola que manejaba Efraín siempre y me grabé la voz y después me escuché y dije, no, esto no es lo mío. No voy a vender nada contigo. Y entonces me fui al IPAC, ¿verdad? Y con todo mi dinero ya para inscribirme y llego ahí y me pregunta la secretaria, ¿qué vas a estudiar? Y yo pensé, locución, estaba pensando en mi cabeza, ¿verdad? Entonces le dije, realmente no sé lo que voy a estudiar, le dije a la secretaria. Pero estaba el tema de televisión ya en esa época, ¿verdad? No estaba radio, todavía televisión, sí estaba. Entonces me dice la chica, yo voy a estudiar dirección y producción de televisión. Ya iba a estar conmigo, dale, metele, le dije. Y así me quedé empecé a estudiar televisión. Pero yo ya realmente no me arrepiento de haber estudiado televisión, ¿verdad? Es algo excepcional, es algo que yo creo que es un don de Dios que Él me puso a mí, ¿verdad? Y no me arrepiento. Ahora estoy en el tema de ganadería, ¿verdad? Hace 10 años estoy trabajando en el tema de ganadería y siempre tengo todo mi equipo y también colaboro en la iglesia en la parte de transmisión y toda la parte al aire de las prédicas y de la iglesia y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, Hubo un momento... Amado, sí. Fíjate, Amado, que estaba también ahora, que es el pastor Edgar Klassen, que es ahora el director también de Obedira, era Edgar, Gerardo y Jacobo. Muy cierto. Los 3 primeros, y luego se asumió Arnoldo Enz, mi hermano, llegó más tarde. Pero yo me recuerdo que en el 89 me fui y hablé con aquel entonces el presidente o el director del IBA, que era el doctor Alfredo Neufeld. Y yo se le dije a don Alfredo, le dije, fíjate que estoy buscando unos muchachos para el estudio de televisión. Y me dice, ¿qué está buscando? Y le dije, mira, dame la oportunidad para que pueda entrevistar con varios jóvenes que eran estudiantes del IBA. Y ahí me acerqué a Edgar y Gerardo. Y yo se le dije a los 2 muchachos, le dije, fíjense, yo sé que ustedes son capaces de ser pastores, tienen todas las cualidades y tienen las aptitudes que un día el Señor se lo va a llamar para que ustedes pastoreen iglesias. Pero yo le dije, yo quiero pastores para que puedan tener ojos de pastores que vean a través de las cámaras y puedan captar lo que el pastor tiene que captar. Y me miraron y dije, ¿de qué estás hablando? Le dije, no te preocupes, por ahora andate a estudiar, termina tu estudio IBA, yo te pago. Yo le dije, yo te pago 2 años y quiero que terminen y que sean pastores y luego que se unan a Obedira. Y así entraron, preguntándose tanto como Jacobo. Yo me recuerdo con don Rodolfo, hablamos sobre Jacobo y qué hacemos con Jacobo, cómo entramos con ese. No, estos son los muchachos, estos van a hacer televisión un día. Me recuerdo cuando traímos al muchacho de Ecuador, ¿cómo se llamaba? Willow Simbaña. ¿Te parece? Marcelo Estrella era el otro. Marcelo Estrella. Marcelo Estrella llegó por 1 año a Asunción y comenzó a entrenar. Y yo digo, los comienzos eran difíciles, pero eran pasos de fe, pura fe. Dios tendrá que preparar a gente y yo no sé dónde están, pero Dios los prepara. Y yo digo que eso fue una obra de fe. Obedira es una obra de fe porque contra todos los contras y buenas cosas que sucedían, yo digo, siempre le miro acá a Hans Reimer y yo digo, yo en cualquier lugar que viniera a trabajar, yo necesito un Hans Reimer. Yo necesito un ingeniero como Hans que tenga un don de servicio y que sirve y no se cansa en servir. Y digo, eso es Dios.
Dios armó un equipo de la nada porque tenía que formarse en poco tiempo y no habían comunicadores cristianos en el Paraguay en aquel momento. Cierto. Y formarlo tan rápidamente y lanzarlo a Asunción, a la capital, después de la dictadura de Stroessner, y lanzar un nuevo nivel de comunicaciones. Eso es Dios. Es muy cierto, es muy Eso es cierto. Dios. Es muy probable que aquí se nos escapen un poco nombres, ¿verdad? Pero en honor a la verdad queremos honrar, celebrar y reconocer también el esfuerzo de tantos hermanos y hermanas. Casi se nos escapó de por ahí el nombre de Juanita Dacuna, una reina también en los inicios, ¿verdad? ¿Quién más? Arnaldo Folle, que llega ya un poco después. Gustavo Ginar también. Lastimosamente hoy por compromisos ministeriales no se pudo enganchar, pero va a haber una segunda. Inés Buriam. Inés Buriam. Inés Buriam. Inés Buriam. Y Enrique Ruiz Díaz, el marido acá de Maralina, quien ayudó a dar un poco todo lo que es imagen corporativa a través del diseño y el ojo que mencionaba Oscar. Bueno, lo utilizábamos, ¿verdad? Algunos lo relacionaban con las ondas, otros lo relacionaban con Condorito, con el ojo así, bueno, cada uno vinculado. Qué mal. Pero, ahora, Hans Reimer, en el ámbito, diríamos, técnico, también se encontró con buenas opiniones del campo secular, ¿verdad? Ponderando la calidad y el proyecto de Obedira. ¿Es así, Hans? Tu micrófono creo que no está habilitado. Sí, efectivamente, sí. Yo después llegué a conocer o tuve muchos contactos también en otros ámbitos. Lógicamente trabajamos con otras empresas y bueno, tuvimos muchos contactos. Pero yo también quiero, digamos, mencionar el tema que hablamos todos, cada uno con su inicio. Quiero mencionar nada más cómo yo empecé. Yo presenté la solicitud al comité que me gustaría trabajar para Obedira. Entonces, hay un protocolo, creo que es un acta todavía, donde se determinó que, bueno, el estudio de grabación es de equipos nuevos, no hace falta en realidad ese cargo, pero si quiere venir, lo va a hacer sin sueldo, puede empezar. ¿No? Bienvenido al club. Y vos saltaste de alegría. Entonces, Vos dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío. Eso digo a veces a la gente joven, a los millennials. Bueno, hoy en día eso ya es difícil de esperar. Y bueno, como dijo ya el señor Delbert, que yo creo que sí vinieron la gente apropiada en ese momento y cada uno por el motivo que sea. Y fuimos un buen equipo, ¿verdad? Una linda familia. Yo digo que eso sí es algo tan lindo en la vida. Y bueno, de ahí nacieron todos los proyectos. Yo también quiero mencionar una persona más. Yo no sé, no vamos de repente a olvidarnos de alguien, pero quiero mencionar también al señor Albert Friesen, que ya no está más entre nosotros. También tuvimos la oportunidad, aparte de lo que ya había mencionado el señor Delbert, otras personas, tuve el privilegio también de conocer que ya lastimosamente ya no están más entre nosotros. Con don Albert Friesen nos relacionamos mucho otra vez en los últimos años. Estuvo vinculado con el Ministerio de Rehabilitación del Hospital de Itacurubí, kilómetro 80 y... Sí, hay 81 ahí pegado. Sí, 83. exactamente. Y bueno, un gran hombre en la parte de administración, un capo el hombre, espectacular. Y bueno, yo creo que si de repente hay tantos detalles lindos y detalles interesantes
que esto amerita seguramente una segunda parte de nuestro encuentro, ¿verdad? Tantos detalles lindos que el Señor ha puesto en el camino para seguir avanzando. Maralina, creo que mucho tiempo también relacionada con el tema del periódico, Maralina, aparte del programa de radio, tengo entendido que estaba... No, yo no estuve relacionada con el periódico. Nosotros iniciamos en la revista Infobedira. Ahí está. Que fueron 8 números de Infobedira. Después de Infobedira entró Panorama Cristiano ya. Cuando yo salí, entró Pablo Sánchez dirigiendo Panorama Cristiano. Con el periódico no estuve relacionada. Una de las cosas que sí me gustaría también destacar es cuando estuvieron hablando un poquito de lo que es televisión, porque muchos se preguntarán, ¿y televisión? ¿Y qué es lo que hacía Obedira en televisión? Lo que yo recuerdo, y son inolvidables para mí, porque también formé parte de eso, de los hermosos trabajos de doblajes de documentales que se llegaron a hacer en ese estudio. Ahí está. Y varios de nosotros hemos participado de esos doblajes y fue un desafío tan grande. Yo siempre digo que fue una escuela en todo sentido porque en ese entonces Arnold específicamente es el que nos dio oportunidad a muchas de las personas que estábamos ahí para participar de ese trabajo, porque hacer doblajes de un idioma a otro no es nada sencillo. Tal es así que recuerdo muy bien que habíamos hecho un doblaje sobre la historia de los 75 años del trabajo del Comité Central Menonita. Lo doblamos del inglés al español. Así también se produjeron materiales como los 50 años de la colonia Volendam y fueron documentales muy bien hechos, muy profesionales, es lo que yo rescato. Y también recuerdo que no solamente Obedira en ese sentido fue como una puerta abierta para que otras personas, otros comunicadores que no eran ahí del gueto puedan venir y conocer y se quedaban maravillados, porque yo recuerdo muy bien, me recuerdo de Ana Carmen Espinosa, que fue mi profesora en la facultad, una de las voces, las mejores voces de Canal 100. En muchas ocasiones ella vino para hacer algún tipo de voz en los trabajos que se hacían en televisión. Entonces, desde, como ya todos dijeron, desde el inicio desde la entrada hasta el final, todo lo que era siempre fue la excelencia, el trato, y eso se dio y se notó. Recuerdo que mi profesor Rodolfo Scher Peralta, es una anécdota personal, cuando yo estaba más o menos en el 3er año de la carrera de periodismo, teníamos una materia de radio exclusivamente con él. Entonces, él escogió a algunas personas de ese grupo que tenían el talento para hacer radio y para hacer noticias. Me acuerdo que me dijo, ¿querés irte a Cardinal para hacer noticias? Y yo le dije, no. ¿Y por qué? Porque estoy en Obedira y soy feliz ahí. Y me dice, sos la segunda persona que me rechaza irse a Cardinal por estar en ese lugar. Yo quiero saber qué es lo que hay ahí. Nunca me olvido de eso. La primera era Leo Jans. Sí. Es una anécdota que a mí me tocó tanto, me llegó tan de cerca. Entonces, era un tiempo especial, una familia. Dios juntó a las personas, inspiró a las personas. Y bueno, cada etapa siempre tiene su momento especial. Y eso quería rescatar yo del área de televisión. Qué bueno. ¿Qué sería una radio si no hay música? La señora de la música. Por favor, ahí Oscar Vázquez. No se nos va a escapar Licha. Está por ahí. Creo que en uno de estos... La señora de la música de la discoteca dice. La señora de la música. Dale un poco, saludale. Licha. Ahí está, un fuerte aplauso para Licha. Ahí está. Hola, Licha. Un gusto, Licha, poder verte. Sí. Igualmente. ¿Qué tal, Licha? Con la música siempre. Sí, con la música cuesta, como siempre. Venía acá, Oscar, que sin vos no puedo. O con vos ¿Cómo están? No sé cuál es. Oscar no podía sin vos. Gracias, Adelberto. Te quiero tanto. Qué gusto verte. Les amo a cada uno, pero a Adelberto de una manera muy especial. Fue una inspiración. Gracias. Tengo una tarjeta de él, hasta ahora lo guardé. Me dice, Alicia, tu sonrisa fue siempre para mí una inspiración.
Vos sos una inspiración para nosotros y fuiste y lo serás siempre, Delberto. Te queremos mucho. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Un gustazo. Pero esto no se acaba en este programa. Vamos a volver en una segunda parte porque tenemos contacto con los cantantes, con los músicos, ¿verdad? Que nos visitaron a lo largo del ministerio y la idea es hacer un poco una interacción con ellos, ¿verdad? A lo mejor no van a estar a lo largo de todo el programa, pero podríamos unas pequeñas entradas así, 2, 3 preguntas, compartir un poco y lanzar algunas anécdotas de qué quedó en ese tiempo. Tantas historias lindas, ¿verdad? A lo largo de todo el ministerio de Obedira. Así es que un poco en honor al tiempo, de por aquí podemos redondear y quedar en contacto para volver a hacer una segunda parte. Desde ya Delberto, quien está un poco más lejos, ¿verdad? Agradecemos tanto su tiempo y un gustazo poder volver a encontrarnos, aunque sea así en forma virtual. Gracias. Sí. Que sepan que estoy oficialmente jubilado, así que no tengo un trabajo serio todos los días, así que después de tantos años estar en ministerio, soy joven todavía, no se crean que soy tan viejo, pero por el momento tengo tiempo, así que cuando quieran, hablamos, charlamos. Estamos queriendo comprar una frecuencia, te vamos a avisar, ¿eh? Te vamos a avisar. Dale. Muy bien. Humberto, vamos cerrando así en estos 30 segundos, pero vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias desde ya a todos y a Maralina también y vamos a juntarnos de vuelta. Humberto, cerramos contigo el programa. Gracias, realmente un placer compartir con cada uno de ustedes y vivir la historia de lo que Dios hace. A mí me encanta la historia, así que vamos a seguir adelante. Muchas bendiciones a cada uno y realmente un placer compartir esta mesa libre. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos. Placer, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Ah.